Como bien decíamos anteriormente, existen otras clasificaciones como la de sistemas de partidos que se caracterizan por su grado de competitividad. En ese caso, el autor nos habla de un partido predominante, donde el autor dice que existe una competencia de partidos, pero a pesar de que existe una competencia de partidos, hay uno que es el que se posiciona como el partido predominante, evitando que exista una rotación de gobierno. Después habla de sistema de partidos basado en el bipartidismo, es decir, que existen dos partidos que son los predominantes y que se van alternando o rotando en el poder. Y ya después se empieza a hablar de una clasificación mucho más equitativa en torno de competencia electoral, más justa, que tiene que ver con el pluralismo moderado, cuando se habla de la existencia de 3 a 5 partidos políticos importantes que forman coaliciones para poder acceder al poder, o cuando ya se habla de una multiplicidad de partidos, como es el caso del pluralismo atomizado, donde existen muchos partidos políticos y ninguno de esos ostenta ningún grado de supremacía sobre el resto. Pero básicamente esta clasificación que realiza Giovanni Sartori tiene que ver con el grado de competitividad que existe en el sistema de partidos. ¿Cuáles serían entonces las funciones de los partidos políticos? Bueno, González y Sotero nos dirán que cuando hablamos de las funciones del partido político, la principal es la que mencionamos al comienzo de la clase, que tiene que ver con que los partidos políticos son los intermediarios entre la sociedad y el Estado, es decir, entre la ciudadanía y el gobierno, que a su vez los partidos políticos aglutinan una serie de intereses y de demandas de la sociedad, pero que a su vez también dentro de los partidos políticos coexisten diferentes grupos políticos que tienen representación dentro del partido. Además, también es importante destacar que los partidos políticos buscan posicionarse y alcanzar el poder, alcanzar el gobierno, eso es fundamental, y también se caracterizan los partidos políticos por la socialización política. ¿Qué es lo que nos quieren decir los autores con socialización política? Bueno, tiene que ver cómo las personas que se insertan dentro de esta lógica de los partidos políticos empiezan a comprender y a entender cómo son las relaciones que se producen hacia adentro del partido como hacia afuera del partido. Es decir, que existe una educación política, como bien decíamos anteriormente, sobre los miembros que forman parte del partido político. Mejor dicho, de los partidos políticos. Por eso es importante que una de las funciones de los partidos políticos es que terminan educando en términos políticos a la población. Otra de las funciones de los partidos políticos tiene que ver con la movilización del electorado. Ahora bien, nosotros habíamos hecho una clasificación, según Giovanni Sartori, que tenía que ver con el grado de competitividad de los partidos políticos, pero también podemos hablar de una clasificación que tiene que ver con la ideología. Es decir, cómo se clasifican los partidos políticos según su grado, o mejor dicho, según su ideología. Entonces el autor nos hace una línea más o menos esquemática y resumida que tiene que ver en el centro a la socialdemocracia, a la derecha la ideología liberal, a la izquierda la ideología socialista, a la extrema izquierda la ideología comunista y a la extrema derecha la ideología que comprende sistemas de carácter totalitario como el fascismo o el nazismo. Esa clasificación a grandes rasgos es a la que terminan adheriendo los partidos políticos. Puede ser de centro izquierda, de centro derecha, pero en algún punto se quedan influenciados por estas ideologías. De esta manera, una de las aclaraciones que realizan los autores tiene que ver con que la mayoría de los partidos políticos tienden a moverse hacia el centro, es decir, hacia la socialdemocracia, que articula esta serie de principios de justicia social con liberalismo económico y que entienden, por lo menos la socialdemocracia se la entiende como esta ideología que tiende a buscar grados de igualdad en la sociedad, grados de justicia social. Entonces, para acaparar un mayor electorado, una mayor
adhesión al partido se busca posicionarse desde una ideología de centro, es decir, de una socialdemocracia. Otra diferencia que hay que establecer es la que existe entre los grupos de presión y los partidos políticos. Hablar de grupo de presión implica hablar de un conjunto, ¿no? Aquellos grupos que están formados por un conjunto de personas que persiguen intereses comunes, sobre todo a través del ejercicio de la presión para influenciar en el Estado y obtener de ese ejercicio de la presión una serie de beneficios. Por otro lado, los partidos políticos se caracterizan por ser una organización que está formada por un conjunto de personas con intereses comunes, con objetivos comunes y que intentan buscar y posicionarse en el poder. Cuando se habla de la evolución de los partidos políticos, se entiende que a partir de la década del 90 existe una crisis de los partidos políticos porque se desarma esta estructura de la que veníamos hablando anteriormente y se empieza a trabajar desde la mercadotecnia, desde la manipulación de los medios de comunicación, desde el ejercicio de la publicidad, donde la personalidad del candidato, es decir, desde una posición personalista del candidato y su sentido del humor, su carisma y, como bien decimos, la publicidad que lo rodea al mismo, resulta de mayor importancia que la ideología que define al partido al cual representa este candidato. Entonces, de esa manera van a ser, según los autores, los medios masivos de comunicación uno de los elementos que nos permiten explicar la crisis de partido y sobre todo el personalismo que existe en la política en nuestra actualidad.